Mira, yo creo que hay que contextualizar, ¿no? Chiapas, que era para muchos de nosotros un estado con un, pues, más bien es un estado con una enorme riqueza cultural, con tradiciones, con un capital arqueológico y natural muy importante, pasó en los últimos años y desafortunadamente de ser este paraíso turístico y natural a ser un foco rojo en materia de inseguridad, a ser un lugar en donde hay miedo y este miedo se refleja, Jesús, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hace una semana apenas la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para la franja fronteriza que separa Chiapas y Guatemala. Han crecido, por ejemplo, diferentes delitos, ¿no? La extorsión, el secuestro, tan solo los homicidios han aumentado el 52% si comparamos el primer semestre de 2023 con 2024. El narcomenudeo creció casi en un 60% también ese mismo periodo. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, pues hay diversos motivos y factores de riesgo que explican esta crisis de inseguridad en el estado de Chiapas. Por un lado, tenemos el rezago histórico que ya sitúa a esta entidad desde hace más de una década como el estado más pobre de México. Y además de esto, se han aunado en estos años el crecimiento expansivo y la pugna por el territorio, particularmente de dos grupos, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, que además han expandido no solamente sus redes, sino su acción. Ya no solo es el narcotráfico, sino también el tráfico de seres humanos, y para eso Chiapas es particularmente importante para ellos. Y bueno, esto de la mano del persistente abandono por parte del Estado, dígase los tres niveles de gobierno, pues ha dado o ha resultado en un deterioro muy importante en el Estado. La presencia de estos grupos criminales además afecta de forma directa el tejido social y la salud mental también de muchos de los pobladores. Hemos visto también en estos últimos años, particularmente el último año, un desplazamiento forzoso muy importante, porque cárteles como el Jalisco Nueva Generación utilizan métodos muy violentos y quieren obligarlos a trabajar para ellos. Entonces, pues más de 10,000 personas en este último año se han movido de sus municipios, ¿no? Según información del Centro de Derechos Humanos ahí de Fray Bartolomé, y otros más siguen haciendo estos movimientos. Se habla mucho de la pugna entre los cárteles y los pobladores, pues ahí tienen un montón de testimonios. Algunos dicen que el cártel de Sinaloa sí te permite de alguna forma escoger si quieres o no trabajar con ellos, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación, pues es más sanguinario, ¿no? Por su misma historia, y es el que los obliga, y entonces algunos pobladores le tienen, digamos, más resentimiento a este cártel, y no solo al cártel, sino a los grupos que territorialmente, o los brazos armados que tiene este cártel, y que también han ocasionado muchas problemáticas locales, secuestros, etcétera, y que de ahí nace toda esta historia de las autodefensas o las guardias comunitarias. Entonces, pues para resumirlo, hay una falta de Estado de Derecho, hay una debilidad operativa y una ausencia que pareciera de estrategias de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, y esto aunado también a muchos reportes que ha habido de colusión, incluso de la Sedena se filtró en Guacamaya Leaks un reporte muy importante que habla también de la colusión de autoridades con los criminales, y esto pues ha dado lugar al miedo, a la desconfianza, a la creación de guardias comunitarias en algunas zonas de este estado sureño, y que fue lo que le pasó a la candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, una de estas guardias comunitarias que la detuvo prácticamente para pedirle que en caso de llegar a la presidencia, pues que él protegiera, porque pues ellos han tenido que ver con sus propias uñas cómo protegerse, ¿no? Con estas guardias a través de pues cierta coordinación a nivel territorial, y bueno, eso es la situación que hoy tenemos. Básicamente vemos que la población está aterrorizada. Si revisamos las cifras del INEGI, la encuesta nacional de seguridad urbana que mide percepción, la última medición que salió hace menos de un mes, vemos cómo en los dos lugares que se mide, que es Tapachula y Tuxtla, son el 86,5% de las personas se sienten inseguras en Tapachula y el 74,5% en Tuxtla. Entonces, pues básicamente en Tapachula 9 de cada 10 y en Tuxtla pues casi 7 personas de cada 10. Ahora, mencionaste el incidente de Motocintla, que el gobierno federal, el presidente López Obrador, señaló que fue un montaje. Eh,
¿Qué ocurrió exactamente ahí y por qué no fue un montaje? Ya nos hablas de que pobladores se acercaron a la candidata por Morena para pues, pedir garantías de protección y seguridad, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Mira, detrás de todo eso hay pues esta falta de Estado de Derecho y hay que remontarnos un poquito a lo que ha pasado en los últimos años. De hecho, parte de los reportes que ha habido es que incluso el EZLN ha denunciado en varias ocasiones que hay estos grupos paramilitares, ¿no? Que ellos dicen que están apoyados por el ejército y que han operado en contra de la población y que han sido muy violentos con la población y que también pues los han robado, los han lastimado, en fin, ha habido una serie de violaciones también a los derechos humanos y fundamentales de las poblaciones. Entonces se han unido en diferentes lugares, no solo en Motocintla, también indígenas censales y tojobales también. Hubo marchas en más de 109 comunidades, ¿no? En algún momento, cuando pasó lo de Altamirano, ¿qué pasó en Altamirano? El grupo criminal o también denominado de autodefensa, pero que ha estado en contra de la población, se llama Grupo 14 de Agosto, que es uno de estos grupos paramilitares de los que hablamos hace un momento. Bueno, ahí fue y también secuestró a más de 20 personas ahí en esta población de Altamirano y bueno, se armaron muchas manifestaciones, casi tardaron poco más de 6 meses para acabar de liberarlos a todos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Esto fue en 2021. A partir de entonces, se han estado formando grupos de autodefensas o como ellos lo llaman, guardias comunitarios organizados entre ellos mismos para protegerse de estos criminales. Incluso estos de Motocintla, lo que mencionaban es que los pueblos aledaños ya están controlados por el cártel Jalisco Nueva Generación y ellos haciendo estas guardias, ¿no? Que ellos platicaban que las hacen 3 veces a la semana, que además el que no va tiene que pagar una multa, ¿no? Porque la propia comunidad se organizó para que fuera obligatorio para los hombres y jóvenes ir. Entonces, tienen que proteger las entradas a su municipio para que el cártel Jalisco Nueva Generación no llegue y se apodere también de esta comunidad. Ellos mencionan porque el presidente decía que eran montajes y que hasta tenían estas capuchas, etcétera, y la realidad es que ellos dicen que la tienen más bien por protección, para que no haya luego un contraataque, digamos, en contra de ellos por saber quiénes son. Entonces están más bien guardando su identidad por el trabajo o por el tipo de labor que están haciendo de protección. También decirte que pues esto no es nuevo en México, ¿no? O sea, a mí me tocó personalmente trabajar en Michoacán, en Tierra Caliente, en el momento de las autodefensas, y son cuestiones muy similares. Muchas de estas autodefensas se generaron para proteger sus cultivos, para proteger sus árboles, su madera, que les estaban robando los criminales, incluso ataques, violaciones directas a las mujeres, que también han pasado en el lado de Chiapas y pasó en su momento en Michoacán. Aquí el problema que yo veo, querido Gerardo, es que el tema es que, Jesús, perdón, es que al final cualquier autodefensa está al margen del Estado. Aquí estamos viendo autodefensas paramilitares que atacan a la población y las que la defienden, pero finalmente cualquiera de ellas, al estar al margen del Estado, pues entran muchas complicaciones ahí. Entonces, porque ya la propia aparición o la sola aparición de autodefensa significa que hay una falta de Estado de Derecho, que alguien no ha logrado, o que alguien, en este caso la autoridad, pues no ha logrado brindar la seguridad que requiere la comunidad y que la comunidad tiene que hacerlo por la autoridad y eso ya significa pues un error o digamos una falta de estrategia o un error en la estrategia de seguridad. Ahora, te pregunto de una situación que está pasando, el pleito entre Jalisco Nueva Generación y Sinaloa en Chiapas es más por rutas de trasiego, pero hablaste de algo importante, el tema del tráfico de personas. ¿Ha exacerbado la situación este creciente flujo de migrantes procedentes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe? Sin duda, eso yo creo que es lo que más ha exacerbado la situación, la pelea también por este negocio de tráfico de seres humanos que se ha vuelto millonaria y que me atrevo a decir que es más redituable que el tráfico de drogas a veces no solo por el dinero, sino porque es más difícil que los atrapen por el tráfico de seres humanos que por el tráfico de sustancias. Entonces, por eso es que se ha vuelto un negocio también tan atractivo. Incluso a nosotros que nos ha tocado reportar, a mí me han mandado migrantes a veces
veces cuentas con nombres y apellidos que les están pidiendo extorsión, o sea, sabemos quiénes son y dónde están, y aún así a veces se le dificulta a la autoridad detenerlos porque ellos dicen, la autoridad, que tiene que haber una denuncia. El migrante en su calidad de indocumentado, pues claro que no quiere hacer una denuncia. Quien se atreve a hacerlo, pues no quiere ir a ratificar. Entonces vuelve un proceso muy complicado. Solamente un área, la Fiscalía General de la República, la verdad que se ha puesto ahora sí que las pilas y ha logrado atrapar a algunos de estos grupos, ya no por el tráfico de seres humanos, sino por el crimen de delincuencia organizada, que ahí tiene otro tipo, digamos, de forma de detenerlos y ahí no necesitan necesariamente esta denuncia por parte de los migrantes. Sin embargo, creo que uno de los grandes retos ha sido, pues, que el tráfico de seres humanos hoy todavía se hace con, pues, si me atrevo a decir que con mucha impunidad en el país, y eso hace que estos grupos, pues, quieran tener estas zonas con este aumento en los flujos migratorios. En los últimos años, pues sí ha aumentado el flujo migratorio, particularmente pues de algunos países. Ya no solamente es la zona de Centroamérica, sino también grandes flujos de Haití, de Venezuela, de Cuba, han salido y han pasado por esta zona. Ya no solamente es el migrante solo, son unidades familiares completas. Entonces, todo esto tiene, por supuesto, un impacto también económico, y no solamente es el tema de la pelea por el territorio, creo que también se ve reflejado la corrupción de algunas de las autoridades, porque todos están ganando de estos flujos migratorios y bueno, al final eso genera problemáticas en la dinámica social y comunitaria. En esto que hablábamos de las autodefensas o guardias comunitarias, pues hay al menos, nosotros identificamos al menos 15 localidades donde ya hay este tipo de guardias porque se quieren proteger ante lo que está sucediendo ahí en su estado. ¿Cuáles son esas 15 localidades? Es el municipio de Panteló, Altamirano, del que ya hablábamos hace unos momentos, Tila, Oshuk, Ocosingo, Xentalao, Xilón, Motocintla, Xamic, Aldama, Chicomusleo, La Concordia, Nicolás Ruiz, Venustiano Carranza y Totolapa. Al menos en esos ya hay pues esa presencia, e incluso platicando con algunos de las personas que están también en este estado en el sur. Nosotros como Agenda Migrante tenemos un capítulo en Chiapas, y platicando con nuestros compañeros también nos mencionaban que ha habido una afectación pues muy importante de toda esta presencia criminal y esta pugna. También ha habido una afectación muy importante en el turismo, es decir, el turismo, pues muchas de las agencias de diferentes países europeos han ido cancelando muchos de los paseos que hacían a lugares bellísimos en Chiapas, ¿no? Incluso si vemos desde octubre de 2023, los pobladores también de la frontera Corozal suspendieron, ellos mismos decidieron suspender las corridas turísticas a Yaxchilán, que es uno de los lugares pues más bonitos de Chiapas, ¿no? Porque están justamente las pirámides en medio de la naturaleza, y decidieron suspender estas actividades por el cobro de piso y por la presencia también de armas largas. Ellos mencionaban que algunos de los lacandones se unieron a los grupos criminales y pues que estaban personas que antes iban y eran las que estaban a lo mejor haciendo otras tareas para el turismo, ¿no? Tareas más precarias quizá, pues se encontraban ahí con armas largas, ahora cobrando piso a los turistas. También en el área de Bonampak se reportan aumentos. Por ejemplo, antes les cobraban piso, pero pues 40 pesos por persona. Esas tarifas han ido aumentando a 150 pesos por persona y 1,000 pesos por auto. Pero lo que más sorprende a las agencias y lo que ha hecho también que se cancelen muchos de estos viajes, pues es esta presencia de armas y esta amenaza con la que a veces pues se dirigen o hablan a las personas. Entonces, bueno, ha tenido un impacto también en estas otras áreas y en donde también los mismos pobladores, que aunque no son autodefensas, pues han tomado la decisión de no dejar pasar a turistas para que no haya ese aprovechamiento o ese cobro de piso en estas zonas. Qué irónico, ¿no? El surgimiento del ZLN fue precisamente el olvido del gobierno, y estamos en otra situación similar, que ahora pues parece que se están armando en pequeños grupos por la ausencia del Estado. Y aquí te quiero preguntar, ¿el ZLN no está haciendo nada al respecto para defender a los chiapanecos?
Sí, justamente, bueno, y bueno, qué bueno que mencionas también ahora sí que este antecedente histórico, ¿no? Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que desde 1994 justamente nace con este propósito de reivindicar la propiedad de las tierras y una distribución más equitativa de la riqueza. Y el STLN ha sido uno de los grupos que más se ha manifestado en contra de estos, ahora sí que de los otros autodefensas o grupos paramilitares formados por estos cárteles, ¿no? Particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, ellos sí se han quejado, han hecho también algunas estrategias, pues, de autodefensa entre ellos, y sobre todo han también manifestado, ellos lo que dicen es que es el ejército mexicano que está ayudando a armar a estos grupos y que, pues, están en contra de esta, por supuesto, de esta ayuda y de estos grupos particulares que están ahí. Entonces sí hay una participación muy activa también en las manifestaciones del EZLN y son quienes pues sí han sacado ya ahora sí que varias de estas informaciones a la luz pública. Ellos incluso hablaban de que ven la situación como una guerra civil, ¿no? Y solicitan también el alto a la persecución por parte de estos grupos criminales. No te rías de mí, pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Y el gobierno del estado? No, pues realmente el gobierno del estado está en completa ausencia, incluso viendo testimonios de algunos de los pobladores, los pobladores mencionan que curiosamente el ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las municipales, en muchos lugares ya ni siquiera hay policía municipal, ¿no? Pero que ellos mencionan, o es muy precaria, por ejemplo, yo recuerdo que ayudé en algún momento a la presidenta municipal de Suchiate porque pues estaba muy preocupada que tenía muy pocos policías y no tenía ningún recurso, porque también hay que decirlo, hace algunos años en este sexenio, pues ahora sí que se eliminó el recurso que era para las policías municipales, entonces pues estaban sin nada, ¿no? Entonces fuimos ahí a ayudarla y muchos de los pobladores lo que mencionan es eh, que curiosamente estas autoridades siempre llegan después de los hechos, ¿no? Apenas pasó el problema, llegan entonces sí las autoridades. Entonces realmente hay una desconfianza, creo que particularmente en el estado de Chiapas hay una desconfianza a todas las autoridades. O sea, desde las que normalmente gozan de más confianza por parte de la población, como es el ejército, como es la Guardia Nacional, ellos ahí pues no confían, creen que están coludidos también con los grupos criminales. Entonces yo te diría que el estado, el gobernador, creo que particularmente este gobernador Rutilio Escandón, pues le ha ido mal en materia de seguridad, ha habido una descomposición enorme del estado y yo veo una ausencia. Eso es lo que te diría, una ausencia del Estado en toda esta situación, porque no solamente la policía, o sea, requerirían incluso pues de una policía próxima con capacidad de mediación, lo cual pues no estamos viendo. Creo que la situación en Chiapas desafortunadamente nos recuerda que debemos repensar las estrategias de seguridad con una visión mucho más integral. El despliegue de la Guardia Nacional, que es enorme en Chiapas, porque por el tema migratorio han desplegado mucho a la fuerza militar en este estado. Sin embargo, hay que recordarle a la Guardia Nacional y al Ejército que el despliegue por sí solo no funciona, no se trata solo de tener a muchos elementos, se requiere además investigación, inteligencia y una operación activa de estos elementos, porque muchas veces, y esto no solo en Chiapas, vemos a los elementos de la Guardia ahí nomás haciendo presencia, como si la pura presencia, ellos le apuestan a la disuasión a partir de la presencia, pero la realidad es que las cosas están un poco más complejas. Urge regresar la gobernabilidad a muchos de estos lugares, ¿no? Luchar contra la corrupción que también se ha apoderado pues de estos vínculos, ¿no? A nivel territorial y al mismo tiempo también se requiere, creo yo, y eso a falta, aunque el presidente dijo que iba a ir a las causas de la violencia, creo que se quedó en el discurso. Creo que sí hace falta políticas territoriales de prevención social del delito que sean capaces de reducir la base social del crimen, porque hay esta base, ya sea de forma opcional, como decían con el cártel de Sinaloa, o de forma obligatoria, pero hay una base social ahí del crimen que creo que hay que competir
con el crimen para que esos jóvenes y niños más bien tengan otras opciones, y eso es lo que haría una política de prevención social del delito exitosa o adecuada. Y otro tema ahí también en donde ha habido ausencia y en donde falta echarle más ganas, pues es atender el tráfico de personas de una manera más eficiente. Como te decía, que no haya tanta impunidad para que no sea un negocio tan redituable y que haya quizá más colaboración efectiva con autoridades de otros países, porque las redes del tráfico de seres humanos no son solo mexicanas, empiezan en los países de expulsión migratoria más importantes y terminan o siguen en Estados Unidos, incluidas autoridades de todos esos países, ¿no? Que son parte de estas redes que hoy son tan fuertes y tan redituables económicamente para el crimen. Eunice Rendón, te agradezco muchísimo esta plática entre Washington y México, y esperemos que se compongan las cosas en Chiapas por el bien de ese estado y por el bien de todo México. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti.